Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ahora veremos el resto de herramientas que tiene Illustrator. Nosotros nos quedamos en la herramienta de borrado y corte. Ahora vamos a ver las herramientas de transformación. Por ejemplo, acá tenemos la rotación. Voy a crear para esto un polígono. Ahí está. Y la herramienta rotación, bueno, ya saben que con la herramienta simplemente selección también pueden rotar poniéndose un poquito fuera del cuadro delimitador, fuera de su esquina, ¿sí? Pero si yo quisiera rotar, digamos, de un punto específico, porque esta rotación es a partir del propio eje de la figura. Si yo quisiera rotar de otro punto de anclaje, simplemente me voy a la herramienta rotación y yo doy clic, digamos, para seleccionar de qué punto de anclaje es que quiero que rote la figura. Por ejemplo, quiero que rote de esta esquina. Voy a acercarme para que lo puedan ver. Aquí, clic, ¿sí? Y si yo muevo esto, obviamente estoy en la herramienta rotación. Si yo lo muevo en rota a partir de esa esquina. Para eso me sirve esta herramienta. Es una herramienta muy interesante. Dentro de ella está la herramienta reflejo, que bueno, si hacen doble clic en esa herramienta tienen las opciones de reflejo, que sería lo mismo que cuando haces clic derecho, transformar, reflejo. Tenemos esta herramienta también muy interesante, que es la escala. La herramienta escala también me permite que escale desde un punto de anclaje. Si hago clic de acá, pues yo voy a poder escalar desde ese punto, ¿cierto? Presionando Shift también, si deseo, ¿no? Entonces es una herramienta que me permite generar escala y transformación a partir de un punto. La herramienta de distorsión pues distorsiona la figura también a partir de un punto de anclaje, ¿sí? Y la herramienta reformar. Esta herramienta normalmente se trabaja cuando tienes trazados, no con figuras con relleno, sino trazados. Por ejemplo, voy a hacer acá un trazado. Por ejemplo, este trazado. Voy a eliminar su relleno para que podamos ver lo que pasa. Voy a ir a esta herramienta, reformar. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos dos puntos de acá. Y cuando yo muevo estos dos puntos, fíjense, ¿sí? Se mueve, se deforma la figura menos la de esos dos puntos. La de esos dos puntos se mantiene, digamos, la forma original. Solo se distorsiona el resto para moverlo, ¿no? Esto me sirve sobre todo cuando estoy haciendo un dibujo y yo no quiero que alguna zona de mi gráfica, pues cuando la mueva, pues se distorsione y entonces con esta herramienta reformar, pues voy a poder hacerlo sin ningún problema. Luego tenemos la herramienta anchura y las herramientas de transformación y distorsión que tengo acá. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la anchura trabaja con línea. Por ejemplo, voy a trabajar con una línea. Voy a hacer acá la línea. Ahí está. Y cuando utilizo la herramienta anchura, que es la primera que está acá, yo si hago clic sostenido y arrastro hacia afuera de la línea, pues voy a generar un grosor. ¿Ven? Un grosor de la línea. Y eso lo puedo hacer en cualquier parte de la línea. ¿Se dan cuenta? Y si quiero jalar desde uno de los puntos, digamos que se han generado con la herramienta anchura, simplemente presionando al, yo arrastro y se va a jalar solo ese punto. ¿Ya? Es así como se trabaja con esta herramienta. A ver, vamos a ver el resto de herramientas. Por ejemplo, la deformar es una herramienta que empuja ciertas zonas de una gráfica. Por ejemplo, miren, ahí está. Luego tenemos la herramienta molinete. Esto genera espirales cuando hago clic sostenido y arrastro. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos la herramienta fruncir.
Esto lo que hace es arrastrar hacia adentro cuando hago clic sostenido sobre alguna parte de la forma. ¿Se dan cuenta? Tengo la herramienta engordar, que genera distorsiones en forma circular, que pueden ser de manera interna o externa. Ahí está, ahí está. Tenemos la herramienta festonear. Esto genera unos detalles en los bordes, ¿sí? Y la herramienta cristalizar genera pues unos detalles en forma de punta. La herramienta rogar pues distorsiona los bordes de una manera aleatoria. Y bueno, ya hemos visto todas las herramientas de distorsión que se encuentran acá. Luego tenemos la herramienta transformación libre. Esta herramienta nos va a permitir pues transformar la imagen, ¿sí? De distintas maneras. Sale una ventanita acá una vez que elijo transformación libre. Y bueno, con la primera opción pues escalo, ¿no? ¿No? Transforma la imagen pues su escala, ¿no? Sin ningún problema. Luego en la segunda pues genero perspectiva. ¿Ven? ¿Sí? Y bueno, y la tercera es una distorsión ya libre donde puedo yo manipular los puntos a mi gusto, pues, ¿no? Ujú. Eso es lo que me permite la herramienta de transformación libre. Eliminar. Luego tengo esta herramienta que es la de creador de formas. Por ejemplo, si yo tuviera acá este hexágono y tuviera que crear un círculo, vamos a poner otro color, ahí está. El creador de formas me va a permitir pues digamos unificar o eliminar ciertas formas simplemente con una pequeña selección. Yo selecciono los elementos que quiero, digamos, mezclar o fusionar, y con esta herramienta creador de formas, por ejemplo, yo simplemente hago clic sostenido y arrastro y se genera pues la forma unificada. Si yo quisiera eliminar, simplemente presionando al hago clic sobre la zona que quiero eliminar y se elimina esa zona. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es lo que me permite esta herramienta, la de creador de formas. Luego tenemos la herramienta perspectiva. La herramienta perspectiva es una herramienta muy interesante que me va a permitir pues generar elementos con perspectiva, ¿sí? Me sale esta cuadrícula de perspectiva que yo puedo manipular. Miren, puedo editar esta cuadrícula. Para editarla tienen de preferencia que estar con esta herramienta de selección de perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, acá yo muevo esta opción, ¿sí? Puedo mover los puntos también. Acá, si quisiera mover otros elementos, pues tendría que regresar a mi herramienta original, ¿sí? Y también puedo mover estos puntos de acá, ¿no? Para cambiar, para modificar la perspectiva. Si yo, por ejemplo, eh, quiero aplicar, por ejemplo, a un elemento una perspectiva, por ejemplo, voy a trabajar acá la palabra hola, puede ser cualquier imagen vectorial. Voy a darle un grosor, ¿sí? Si yo quiero aplicarle la perspectiva que contiene mi cuadrícula, en primer lugar necesito llevarlo con esta palabra, herramienta selección de perspectiva, fijarme acá en este circulito donde veo acá los cuadrantes, la perspectiva, a qué plano quiero que se pegue mi figura. Bueno, lo dejo ahí, pero puede ser acá, puede ser acá. Lo dejo en este plano, lo arrastro, por ejemplo, ahí. Y fíjense de que ya se colocó con la correspondiente perspectiva. Y si quiero simplemente agrandar, me pongo una esquina y lo modifico. Ahí está.
y ya tengo pues mi texto con perspectiva sin ningún problema. Si quiero ya salir de esta cuadrícula, simplemente cierro acá en esta X, cierro la cuadrícula y ya tengo mi texto con perspectiva. Después de la perspectiva tenemos la herramienta Maya. La herramienta Maya me sirve para generar puntos de color en una gráfica. Por ejemplo, acá voy a generar un círculo de este color y con la herramienta Maya, ¿sí? Voy a hacer clic en algún punto o en alguna zona de mi círculo. Por ejemplo, hago clic acá. Se generan unas líneas. Hago clic acá, por ejemplo. Se generan otras líneas. Hago clic por acá y se generan otras líneas. Las intersecciones son los puntos a los cuales yo puedo agregar color. ¿Sí? Por ejemplo, si yo utilizo mi herramienta lazo, yo puedo seleccionar, ¿cierto? Acá estos puntos. Ahí está, los puntos de afuera. Y por ejemplo, yo voy a darle color a esos puntos. Ponerle un rojo oscuro. Y miren, estoy generando volumen. Luego con la herramienta selección directa selecciono otro punto. Por ejemplo, este de acá. Y le pongo un color blanco más o menos. Y tengo esta figura con cierto volumen, con una sombra, con un brillo, ¿sí? Y esto es lo que me permite la herramienta Maya. Puedo generar muchos más puntos y obviamente darle color en distintas zonas, pero hay que tener cuidado porque también al tener muchos puntos pues se pueden cruzar los puntos y se rompe la malla. Por ejemplo, cuando yo tengo este punto de acá, van a ver que cada punto tiene sus besieres, ¿sí? Y si yo en un momento pues cruzo esos besieres ya con esa malla, por ejemplo, acá tengo estos besieres y bueno, eso normalmente sucede cuando tenemos eh, muchos puntos, entonces es bien difícil moverlos. Van a ver que se generan estos cortes, ¿sí? Estos cortes de acá se nota como si fuera un error de diseño y no como si formara parte de un diseño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos la herramienta de degradado. Para esto tendremos primero que abrir la ventana de degradado. La ventana de degradado está acá. Debo tener una figura y luego yo le aplico un tipo de degradado. Acá tengo degradado lineal, radial y tengo de forma libre. Voy a aplicar uno lineal, por ejemplo. Se aplica siempre por defecto blanco y negro. Puedo modificar acá el color blanco. Cambio acá el color, RGB. Puedo poner un color rojo, por ejemplo. Y al que es color negro le puedo poner otro color. Por ejemplo, le pongo un color amarillo. ¿Está? Y ya tengo mi degradé. ¿Para qué entonces me sirve la herramienta degradado? Pues para darle dirección a ese degradado. Acá tengo la herramienta y yo por ejemplo puedo hacer clic y arrastrar y hacer que el degradado venga de aquí hacia este lado o al revés, ¿sí? Entonces yo digo cuál va a ser la dirección de degradado y cuánto quiero de cada color. Por ejemplo, acá arrastro este puntito en medio y yo indico cuánto de cada color quiero tener en mi figura. ¿Puedo tener más puntos de grado? Claro que sí. Acá en este cuadradito simplemente hacen un clic o doble clic, ¿sí? Y pueden aplicarle más colores. Si quisieran eliminar algún punto de degradado, simplemente hacen clic hacia afuera, arrastran hacia abajo y se eliminan los puntos. Luego tenemos la herramienta cuentagotas. Por ejemplo, si yo tuviera otra figura acá,
Digamos que esta tiene un color verde y quisiera yo copiar este degradado. Simplemente selecciono mi figura, voy a la herramienta cuentagotas y hago clic sobre el color que quiero copiar y ya está. En este caso se copia el degradado. Bueno, la herramienta fusión ya lo expliqué en un video tutorial anterior. Tenemos la herramienta símbolos o rociador de símbolos, que contiene otras herramientas más que les sugiero explorar. La herramienta rociador de símbolos, pues lo que va a hacer es hacer clones de varios símbolos. Para eso yo tengo que abrir primero mi ventana símbolos. Voy al menú ventana, busco símbolos. ¿Sí? Y acá, bueno, yo tengo varios símbolos, tengo una biblioteca de donde elegir. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo este que dice ciencia loca. Puedo seleccionar uno de estos símbolos, por ejemplo este de acá. Y con el rociador de símbolos, haciendo clic sostenido y arrastrando, pues voy haciendo varias copias de ellos. ¿Sí? Puedo modificar, digamos, este patrón de cómo se generan las copias haciendo doble clic sobre la herramienta. Y me salen en las opciones de configuración de la herramienta. Tanto la intensidad, densidad, el conjunto de símbolos, cuánto quiero reunir, separar, el tamaño, el giro. Entonces todas esas opciones pues puedo configurar para poder hacer que mi herramienta funcione de una manera pues más personalizada. Si desean crear un símbolo, simplemente tienen que arrastrar la figura a esta ventanita símbolos. Si yo tuviera por ejemplo una estrellita, arrastro esta estrellita acá a la ventana símbolos, me dice qué nombre quiero que le ponga, estrella por ejemplo, le doy ok, ya está, y seleccionando este símbolo puedo rociarlo en mi documento. ¿Se dan cuenta? No es muy difícil aplicar esta herramienta. Bueno, finalmente, bueno, tengo mi herramienta gráfico. Acá creo mi gráfico. Acá tengo para poner mis datos. Voy a poner acá mis datos, por ejemplo. Acá valido esos datos para que se aplique a mi gráfica. ¿Sí? Acá puedo invertir columna con fila. Con este botón puedo importar cuadros de Excel. Con esto veo lo que viene a ser el número decimales y la anchura de la columna. Y de esa manera yo puedo trabajar mis gráficas acá en Illustrator. Voy a cerrar esto. Tengo luego finalmente otras herramientas. En este caso es la herramienta mesa de trabajo. La herramienta mesa de trabajo pues me permite redimensionar mi hoja, mi documento o crear nuevas mesas de trabajo. ¿Sí? Ya sea de manera manual o si me voy a la ventana mesas de trabajo, menú ventana, mesas de trabajo, yo voy a poder crear más mesas de trabajo. Se va a crear obviamente una igual a la original. La herramienta sector es una herramienta que se utiliza para diseñar páginas web porque hace divisiones que luego son reconocidas en un programa como Dreamweaver para poder crear los menús o sección de botones o cualquier apartado que yo quisiera pues luego programar. Finalmente tengo las herramientas de navegación que me van a permitir moverme, ¿sí? O hacer zoom y pues de esa manera navegar. Aunque ya sabemos que con la barra espaciadora podemos también movernos, ¿sí? Y presionando Alt y la rueda del mouse podemos acercarnos, ¿sí? Y alejarnos, ¿no? Bueno, y con esto hemos terminado este video tutorial y ya veremos en el siguiente otras funciones o aplicaciones que tiene este programa.